Bien, chicos, buenas, buenas. Hola, ¿están ahí? Hola, jóvenes. Buen día, buen día. Hola, chicos, buen día. Buenos días, profesor. ¿Todo bien? ¿Están ahí o no? ¿Sí? ¿Están completos? ¿Ya? Contesten, chicos, participen. ¿Ya? Hola, hola, sí, ¿no? ¿Sí están ahí, no? Ya, bien, fíjese, ahí dice la pantalla la oración compuesta 2. Ya, hoy día vamos a ver una segunda parte de oración compuesta, ya, para ubicarles un poquito, porque chicos a veces se olvidan y no es porque, no, que me falta cerebro, me estoy alocando, profe, creo. No, es simplemente es parte del proceso, ¿no? Es así, pues, ¿no? Los cursos que te acuerdan más van a ser siempre de matemáticas, ¿te acuerdas? Aunque lo domines o no. ¿Por qué? Porque para saber álgebra, tiene que saber pues un poco sumar, restar, multiplicar. Para saber física o trigo, tiene que saber álgebra. Para física, tiene que ser trigo. Y se hace una cadena. Y el alumno se siente obligado a estudiar. En cambio, en letras no. Para saber lenguaje no interesa saber geografía, ni historia, ¿cierto? Cada uno por su lado. A unos cursos sí, ¿no? Como literatura, un poco de historia, ¿no? Concatena, por cultura general. Pero no es esa obligación que tiene el alumno, por eso es que mayormente sucede así, ¿no? Y de ahí porque hay que estar explicando, aclarando, ¿no? De tiempo en tiempo. Hoy día con mayor razón. Muy bien. Entonces, cuando vimos oración compuesta 1, la primera parte, tratamos de las llamadas oraciones coordinadas. ¿De acuerdo o no? ¿Qué son oraciones coordinadas? Las que son independientes, las que se pueden independizar. ¿Se acuerdan o no? Me voy a retorcer un poco más. Ya, ese tema que vimos fue la clase antepasada, que la semana pasada hicimos un repaso, justamente que me cayó a pelo, programar un repaso para que la luna esté bien cuajada y la camita, ahí bien el colchón, bien parejito y todo, para que no tengan problemas hoy, justamente. Hoy es el día clave. Hoy vamos a desarrollar el tema más difícil de todo el curso. Pregúntele a cualquier profesor de lenguaje. Tanto así, tan difícil que el profesor también sufre. Ahí sufrimos los dos. El alumno sufre porque no entiende, pero ¿qué cosa? Objeto directo, sujeto, voz pasiva, ¿cómo era? Ya no me acuerdo del adverbio que... Y de un solo tiro, ¡bla! Y se te va a escapar, pues, alguna cosa. El profesor se recuerda. ¿Pero por qué sufre el profesor? Sufrimos porque para hacer entender, uno sufre, no entiende. No, profe, más o menos, se queda callado, se nota que no entendí. Otro ejemplo, y uno sufre ahí. Ahí los dos sufrimos. Y esto no es nada. Había un profesor, no quiero hablar mal, pero hace años, había un colega de otra academia que era caserito ese profesor. Cuando hacía el tema, que era casi final del curso, ya pues final del ciclo, el profesor se desaparecía. Yo no iba a clase. El profesor puede ser, ¿sabe qué? Reemplazar, el profesor no ha venido. Pero no puedo en la tarde, en que sea, ya. ¿Qué tema? Oración compuesta. Y ya yo lo conocía. En otra academia igualito. Siguiente ciclo igualito. Le temía al tema, ¿no? Siempre se complicaba en explicar. Pero es un tema delicado. Por eso es un tema recontra difícil. Y San Marcos pregúntese lo que si no preguntara, bueno, ya pues. Pero pregunta. En el último examen virtual vinieron 2 preguntas de oración compuesta. 2. Una de, bueno, las 2 de subordinadas. ¿Ya? Esa es la difícil. ¿Ya? Una de la subordinada normal, integral, normal, y una más difícil. Esta de acá, esta, la sustantiva. ¿Ya? Una vez lo combinado con adjetiva, con otras, y otra, la sustantiva neta, así tranca, así complicadita. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí tenemos que llegar. Ahorita estamos por fase, tranquilito, estoy preparando el terreno, estoy motivando un poquito, ¿ya? Para dar la importancia del tema. Profesor, ¿y por qué tengo que hacer eso? Ya no lo hago, pues, pero igualito, pues yo no quiero contestar todo, contar que ingrese. Sí, pero lo que pasa es que cuanto más contestes, mejor. Y por estrategia, tú le vas a ganar al otro. ¿Cuándo? Cuando el otro se descuida. ¿Me entiendes? Cuando el otro se descuida, ahí tú le ganas al otro. El otro se descuida, te gana a ti. Ah, no, pero este tema viene, me cuido. Es raro que no venga. No es que venga 100%, pero casi siempre viene.
¿ya? Y es peligroso porque muchos tiran la toalla. La mayoría, 90% tiran la toalla. Ya no importa. Ya no importa, son una pregunta son 20 puntos. Mejor dicho, 40 puntos. Porque tiene un parcito de eso, el verbo está metido acá. ¿Se acuerdan del verbo, el pulpo, no? Y pierdes un montón. No hay una frase, pues, creo que es La Bruyère, creo que dijo La Bruyère o Rockefeller por ahí. Ya, pues, es un filósofo que dijo así, pues, hay dos maneras de lograr el éxito. Fíjense, hay dos maneras de lograr el éxito. Uno, por tu propia industria. La Bruyère, ya me acordé, La Bruyère. Por tu propia industria. Así le llaman la palabra de industria, ¿no? O sea, por tu propia habilidad, por lo que tú eres hábil. Y dos, por la imbecilidad ajena. Porque el otro es un imbécil. ¿Ya? Ahí tú le ganas también. Porque tú eres hábil por tus propios recursos, o si no, también le ganas porque el otro es más bruto. Y también le ganas ahí. ¿De acuerdo? ¿Ves el partido último que hubo de Argentina-Bolivia? Messi, un gol que metió Messi. Metió 2 goles, creo, ¿no? Y un gol, corre Messi. Cuando se da cuenta, lo mira el arquero que está bien salido. ¿Y qué hace Messi? ¿Sigue corriendo? No. ¡Pum! Una sombreadita, una bombeada, ¡pum! Gol. Por imbécil. ¿Te das cuenta? Ah, igualito acá. Tú le ganas al otro porque el otro se descuida. Ah, no importa. Tú te cuidas, la haces, pues, porque el otro tiró la toalla. No, muchas cosas, no voy a entender. Y tú le ganas. ¿Ya? Entonces, esa es la intención. ¿Te das cuenta? Ese es mi objetivo, esa es mi intención. Ojalá que salga así. ¿Ya? Vamos caminando tranquilito. A medida que avanzamos, no sabes algo, te has olvidado. Profe, no me acuerdo otra cosa. Pregunta. ¿De acuerdo? Empezamos entonces, fíjese. Entonces, oración compuesta, ¿qué es una oración compuesta? Voy a retroceder, ¿ya? Es la que está formada por dos o más proposiciones. ¿Y qué es una proposición? Un enunciado que tiene, ¿qué es lo que tiene? Habla. ¿De acuerdo o no? Verbo. Verbo. ¿Sí o no? ¿Está bien? La oración compuesta es la que tiene dos o más proposiciones. Y en cada proposición tiene que haber mínimo un verbo. Un verbo simple o verbo compuesto. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ya, esa es oración compuesta. Si las proposiciones, y se arman dos grupos de oraciones compuestas, entonces. Las que tienen proposiciones que se pueden independizar y las que no. Una depende de la otra, ¿no? Entre ellas, una se ayuda con respecto a la otra. Bien. Y las proposiciones que se pueden independizar, ¿cómo se llaman? Habla. ¿Coordinadas o subordinadas? Coordinadas. Coordinadas, ¿no es cierto? Vamos a buscar por acá, ¿ya? ¿Eh? Vamos a buscar, no hay problema. Dice acá, a ver, vamos a buscar coordenadas. ¿Dónde hay coordenadas? Acá hay una. Dice, aquí en la 4. Dice, me vio, a pesar de ello, no me saludó. Aquí esta es oración compuesta. Todas son compuestas acá, ¿ya? Ya, vamos a entrar en la. ¿Están viendo la pantalla? Habla. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, ya, fíjate. Él me vio, sujeto tácito, ¿no? Él me vio, a pesar de ello, él no me saludó. ¿De acuerdo? Ahí está la oración compuesta. ¿Por qué decimos que es compuesta? Porque tiene dos proposiciones. Ahí está la primera, él me vio, ahí está una, y la otra, él no me saludó. Ahora te pregunto, ¿cada proposición se puede independizar? ¿Sí o no? Sí. 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 Yo puedo decir, él me vio, punto. Él no me saludó, punto. Cada una se puede independizar. No necesita que esté la otra para que se entienda. Entonces, cuando ocurre así, ¿cómo se llama? ¿Coordinadas o subordinadas? Coordinadas. Coordinadas. Esas son las coordinadas que ya hemos visto, ¿no es cierto o no? Que tienen independencia y encima esos enlaces no se puede quitar y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Está bien? Esas son las coordenadas. Ahora, ¿qué tipo de coordenadas es? Conjuntiva, porque hay conjunción. Hay una conjunción conjuntiva. Y si no hay conjunción, yuxtapuesta. No, fíjate, por aquí, acá hay una yuxtapuesta. Acá hay las dos, ya fíjate, en las 5. Dice, ellos no quieren libros, desean revistas. ¿Ya? ¿Oración coordinada o subordinada? A ver, habla. Coordinada. Coordinada. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Ah, profesor, pero es oración simple, ¿no? Acá hay dos, quieren y desean. Ahí están los dos verbos, ¿no? ¿Sí o no? Oración compuesta. Ya les dice, pero es un pulpo. ¿Se dan cuenta o no? Le dije hace tiempo, ¿no? Le hice toda una promoción al verbo. Ahí también el verbo se mete cada rato, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos no quieren libros, ellos desean revistas, ahí se pueden independizar. Y como no hay conjunción, solamente van unidas, pegaditas por una coma, un signo de puntuación, ¿cómo se llama? ¿Coordinada conjuntiva o yuxtapuesta?
Yuxtapuesta. Yuxtapuesta. Justa puesta. ¿Ya estaban acordando o no? Estamos recordando nada más. Ahora uy, hemos retrocedido un montón, ¿ya? Unas cuantas cuadras. Ahorita poquito a poquito vamos a llegar, ¿ya? A ver, Carmen me llamó ayer y me lo contó. ¿Oración coordinada o subordinada? Coordinada. 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 ¿No? Me llamó, ahí está una y la otra me lo contó. Se pueden independizar, coordinadas. ¿Conjuntivo y justapuesta? Conjuntiva. Conjuntiva. Conjuntiva porque hay conjunción. Y como esta conjunción es y, o sea, suma todo, ¿cómo se llama? ¿Copulativo o disyuntiva? Copulativa. Copulativa. Copulativa, ya está. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Ya están recordando? ¿Sí? Eso ya vimos, ¿no? ¿De acuerdo o no? Eso vimos en la clase antepasada. Mira, acá hay una más por acá, en la 6C, dice, bien me paga la cuenta o se van. Bien me paga la cuenta o se van. O coordinada disyuntiva. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Ya se acordaron o no? Sí, profesor. Sí, Ya profesor. está. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Las subordinadas. Y en la subordinación también hicimos un adelanto, ¿se acuerdan o no? De las sustantivas. Para que se familiaricen un poquito ahí, para que la vacuna ahí, aunque sea una media dosis, ya, y vayan entrando en escena. ¿Ya está bien? Entonces, las coordinadas ya pasamos, entonces nos quedamos con las subordinadas. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas son oraciones subordinadas? Son las que tienen proposiciones subordinadas, o sea, dependientes. ¿Y qué es eso? Proposiciones que se entiende si está la otra expresión, la otra proposición. En toda oración compuesta va a haber dos proposiciones como mínimo. ¿Ya? O todas son independientes, en ese caso son coordinadas, o si no, una depende de la otra. ¿Ya? La que depende de la otra se llama subordinada y la otra se llama proposición principal, la proposición independiente, la que se entiende sola, no necesita ayuda. ¿De acuerdo? ¿Está bien hasta ahí? Listo, pero en el camino empiezan los problemas. Profesor, pero no tampoco se entiende, ninguna se entiende. Entonces no hay principal y ahí se raya. ¿Ya? Entonces por eso tengo que darle unos truquitos para que no se raye. ¿Ya te ven? Muy bien, entonces empezamos. Les vamos a ver las subordinadas. En la subordinación te vamos a encontrar tres tipos de subordinación. ¿Ya? Una sustantiva, adjetiva, adverbial. O sea, la subordinación consiste en formar proposiciones subordinadas, o sea, dependientes. ¿De qué depende? De la proposición principal. ¿Cómo se reconoce? Ya, vamos con calma, ya, tranquilo. Muy bien, entonces tenemos ahí tres tipos de proposiciones subordinadas que se pueden formar. Sustantivas, adjetivas y adverbiales. Muy bien, a ver, ¿cuándo se llamarán sustantivas? Ya fíjate, lo que vas a aprender es solamente un pedacito, falta una partecita nada más. Pero esa es la parte ahí donde está con camino con trocha, ahí está lloviendo, hay catarata y todo, ahí tiene que pasar eso, ¿no? Esa barrera, fíjate. Se llaman sustantivas, proposición porque tiene verbo, ¿está bien? Subordinada porque depende de la otra, ¿se entiende si está la otra? Y sustantiva cuando funciona como sustantivo. Las adjetivas, ¿cuándo se llama adjetivo? Cuando funciona como qué? Adjetivo. Como adjetivo. Y las adverbiales funcionan como adverbio. Entonces, ahí viene el primer problema para algunos alumnos. Para algunos, no para todos. Por eso el adjetivo, ¿y cómo era el adjetivo? ¿Cómo era? Funciona como adjetivo, pero me acuerdo que es adverbio. ¿Cómo era el adverbio, profe? Ahí empiezan los problemas. Por eso todo eso puedo decir escarbando en el camino. Todo eso que está obstaculizando, vamos, ya, llegamos ya de lleno, ya, bla, listo. A eso tenemos que llegar. Ya, muy bien. Ya vamos por partes. Entonces, si yo digo sustantiva, suena como si era como sustantivo. ¿Y qué hace el sustantivo? ¿Cómo sé que es sustantivo esa palabra? Porque funciona como sustantivo. ¿Pero sustantivo qué cosas? Es una palabra que designa personas, animales, cosas, ideas. ¿Se acuerda o no? Es sustantivo. Cuando vino ese tema, cuando vino sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, ese grupito, ahí, ¿no? Vamos a remover eso. Entonces, sustantivo es cualquier palabra que designa a seres en general. Personas, animales, cosas, en fin. ¿Ya? Y si la expresión tiene un verbo, se llama proposición, y cumple el mismo papel de designar a personas, animales, entonces es sustantivo. ¿De acuerdo? Así se le va a llamar. Las adjetivas hacen de adjetivo. ¿Y cuál es su papel? Modificar, complementar a un sustantivo. Va a estar complementando un sustantivo. La chica que viene allá, cuando digo viene, me refiero a la chica. La fruta que está en la mesa, me refiero a la fruta. Si está complementando a un sustantivo, se llama adjetiva. Y la adverbial funciona como adverbio. ¿Qué papel cumple? Complementa a un verbo. Va a estar fastidiando al verbo.
le hace bullying al verbo. ¿De acuerdo? Ahora, puede fastidiar también a otras palabras, pero más es al verbo. ¿Ya? ¿De acuerdo? La adverbial. ¿Recuerda la palabrita? Adverbio, adverbio. Ad significa junto a. Y verbo es verbo. Adverbio junto al verbo. Es una palabra que modifica, complementa al verbo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, muy bien. Entonces vamos de una vez zanjando lo primerito. Ya de una vez a ver un adelante. Ya, fíjese. Cada proposición tiene un papel. ¿Ya? O sea, funciona como sujeto, objeto directo. Tienen varias funciones ahí en general las proposiciones. Pero las dos últimas, las adjetivas y las adverbiales, tienen una sola función. Una nada más. Por ejemplo, las adverbiales, ¿cómo reconozco? Porque en la oración funciona como un complemento circunstancial. De lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, compañía, causa, circunstancial. Nada más. No tiene otra función. ¿Ya? La adjetiva también tiene una sola función. ¿Cuál es su única función? Modificador indirecto. Va a estar actuando como un modificador indirecto. O sea, ese que tiene enlace. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el papel que tiene la adjetiva. No hay más. Y la sustantiva es así, se agarra todo lo demás. ¿Ya? Es la acaparadora, y se agarra todo. Hace de sujeto, núcleo de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento agente, atributo, aposición, complemento de nombre, complemento adjetivo. Tiene un montón de funciones. Entonces ahí donde la luz, ¡ah, mi abuelita! Ahí viene la rayadera. San Marcos ataca más a tres funciones. ¿Ya? Sujeto, objeto directo y objeto indirecto. Y por ahí de vez en cuando complemento agente, aposición, en fin. Por eso tú vas a ver ahí en las prácticas que más le vamos a dar duro al sujeto y objeto directo. Esos dos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, fíjese, ¿cuál es el truquito? ¿Ya? Primer truquito. Si tú ves que la oración, esa proposición, hace de circunstancial, allá, adverbial entonces. Hace de modificador indirecto, adjetiva. Hace de sujeto, ya está. Las demás son sustantivas. Funciona como sujeto, ya, sustantiva. Hace de OD, sustantiva. Hace de OI, sustantiva. Aposición, atributo, sustantiva. Se agarra todo. No, que me grita nada, sustantiva. Le puedes aplicar descartes acá. Ya lo saca por la función. Y para eso tiene que saber la función. Profesor, y objeto directo, atributo, yo no me acuerdo ya. Ahí pues tenemos que recordar. Entonces el chico a veces ya tira la toalla. No, no recuerdo. Y el otro tampoco me... no importa. Y tira la toalla. ¿De acuerdo? Y él cree que está perdiendo una preguntita. Está perdiendo 20 puntos. O 40. Un par de preguntitas, peor todavía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, empezamos entonces. Ahora sí entramos de lleno a la sustantiva. Entonces, ¿a qué se llaman proposiciones sustantivas? Las que funcionan como sustantivos. Designan a personas, animales, cosas. ¿Cómo lo reconozco? Porque está designando esa proposición, ese enunciado que tiene verbo, están nombrando a personas, animales, cosas y así. ¿De acuerdo? Otra forma, porque hace de sujeto, va a estar haciendo de objeto directo, aposición y así. ¿De acuerdo? Otra forma por sus encabezamientos. Pero ahí tiene qué, quién, cuál. Todas las proposiciones subordinadas tienen encabezamientos. Tiene siempre va a estar un qué, quién, cuál, dónde, cuándo. Por ahí va a estar ahí, ¡plá! Aparece y automáticamente aparece un verbo. Automático, ¿eh? Automáticamente aparece un verbo. Y por aparecer un verbo, entonces ya está, ese verbo quedó atrapado, quedó arrinconado y se va a llamar verbo subordinado. Y por lo tanto la proposición formada se va a llamar proposición subordinada. Cualquiera de ellas. Sustantiva, adjetiva o adverbial. ¿De acuerdo? La sustantiva tiene estos encabezamientos. Dice, ¿qué, quién, sí, no sí, no sé si iré al parque. ¿Ya? ¿Qué, quién, cuál, dónde, cuándo, con tilde. ¿Ya? ¿Sí? Todos estos que están con tilde, qué, quién, cuál, con tilde, son de acá. ¿Ya? ¿Está bien? Cuando veas una palabra con tilde. ¿Ya? También hay sin tilde, pero también hay con tilde. Estas que están con tilde son de acá, de las sustantivas. No hay en el otro lado. Adjetiva y adverbial no hay con tilde. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Y así, toda esa cosita, por eso todo anótalo, chicos. Feliz día el maestro, feliz día el profesor. Gracias, chicos, por acá han estado chateando. La gente, buen día, buen día. Y un montón, muy bien día, chicos. Buen día, chicos. Ya, gracias a todos, gracias. Ya, gracias. Ya, muy bien, un agradecimiento especial. Gracias, chicos. Ahí está un montón de
de gente, Geraldine, Martínez, Guerra Mendoza, Rubí, de eso, Rose, y así, muy bien, chicos. Edward, Saúl, Rubí, Leonardo, Tais, Aucar Tais. Ya, y así, muy bien, tío. Ya, gracias a todos, gracias. Oh, bien, me sigue acá, es interminable. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ya, gracias. Ya. Muy bien, chicos. Ya, vamos a. Es un elogio especial, pues, recibir el elogio, el saludo de un alumno. Por ejemplo, cuando es Día del Padre, ¿cuál es el elogio mejor para el padre? ¿Que le salude quién? ¿El vecino? ¿La esposa? ¿La mamá? No, ¿quién? El hijo. Los hijos, ¿no es cierto? Ese es el directo. ¿Entiendes? Y cuando es Día del Maestro, ¿cuál es el saludo más directo? Del hijo, ¿no? Papá, feliz día del maestro, ya, bueno, la esposa, los primos, en fin. ¿Quién es el más directo? Ya, el más indicado en ser el más directo, el alumno, porque esa es la relación directa. Y por eso la alegría es inmensa, pues, cuando saluda el mismo alumno, ¿no? Con el que estamos trabajando. Muy bien, gracias, chicos. Muy, muy agradecido por su saludo. Gracias. Muy bien, chicos. Regresamos entonces acá al tema. Dicen, fíjate, proposición sobre una, dice, quien viene allá es mi sobrino más querido. ¿Ya? Lo que quiero es que entienda cómo es detrás de cada uno. Cuando entienda, espera, ya, listo. Ustedes lo usan en la vida diaria. A diario lo usan. De repente ni cuenta se dan. Lo que les pide la universidad es, ¿cómo se llama? Nada más. Saber cuál es su nombre, qué función cumple, cómo se usa. Pero no te dice que lo usas, porque ya lo usas. ¿Sí o no? Eso que usas, ¿ya? ¿Qué nombre tiene? ¿No? ¿Qué función cumple? ¿Ya? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Está bien dicho? ¿Está mal dicho? En eso está bien dicho casi el mayor. Más es teoría. Pero eso, Marcos, es así. Pues. A ver, quien viene allá es mi sobrino más querido. Cuando digo quien viene, vamos a suponer que, por ejemplo, el chico que viene allá se llama Ricardo. ¿Ya? ¿Está bien? Ricardo. Hoy digo, oye, Ricardo es mi sobrino más querido. Si yo hablo con alguien y le digo, Ricardo es mi sobrino más querido, ¿qué viene a ser Ricardo? ¿Sustantivo o adjetivo? Habla. Sustantivo. Sustantivo, ¿no es cierto? Designa a una persona. Si designa persona, la palabra designa persona, animales, cosas, es sustantivo, ¿no? Pero en vez de decir, Ricardo es mi amigo más querido, ahora le digo así, ¿no? Yo estoy hablando con alguien, con un vecino, con alguien, ¿sí? Y de pronto veo que Ricardo está por ahí. Entonces le digo a ese alguien que estoy conversando, digo, ¿sabes qué? Quien viene allá es mi sobrino más querido. Cuando digo quien viene allá, ¿a quién estoy designando? ¿A quién estoy nombrando? ¿A Ricardo? ¿Sí o no? Le estoy reemplazando. En vez de decirle a Ricardo es mi sobrino más querido, le digo, quien viene allá es mi sobrino más querido. Porque de repente la persona con quien estoy hablando no sabe quién es Ricardo. Nunca la ha visto, no sabe su nombre. Entonces, como no sabe su nombre, lo generalizo. Pues, ¿sabe qué? Ricardo es mi sobrino más querido. ¿Ricardo? ¿Qué Ricardo? ¿Quién viene allá? Ah, ya. Entonces, cuando digo ¿quién viene allá? ¿A quién me estoy refiriendo? A Ricardo. Estoy designando a Ricardo. En otras palabras, esta expresión, ¿quién viene allá? Es una proposición. ¿Está bien o no? En cambio, Ricardo es una palabra, es un sustantivo nada más, ¿no? ¿Cierto? En cambio, esta es proposición. ¿Cuándo se llama proposición? A cualquier enunciado que tenga verbo, ahí está, viene. ¿Quién viene allá? ¿Quién te está escupiendo? ¿Quién sufre por ti? ¿Quién te sirva de noche? Y así, ¿no es cierto? O el que viene allá, sí, ese. Cuando digo quién viene allá, acá hay un verbo, y por haber verbo es una proposición. ¿Qué tipo de proposición va a ser? ¿Subordinada o principal? A ver, si tú sacas tu cuenta, ¿esto se entiende solo o no? ¿Quién viene allá tiene sentido o no? No. No, es mi sobrino más querido. Ahora sí tiene sentido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que cuál proposición es más importante? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, con esto sí empata, ahora sí tiene, con esto comunica. Pero hasta acá no, queda medias. Por lo tanto es proposición dependiente, subordinada. ¿Está bien o no? Y esta de acá es la proposición principal. Ya, ahora, ¿qué tipo de subordinadas? Nada más. ¿Sustantiva, adjetiva o adverbial? ¿Qué Sustantiva. función está cumpliendo?
Cuando digo que mira, ya estoy designando a Ricardo, a mi sobrino, a la persona. Por lo tanto, está actuando como que, como un nombrador de seres. O sea, está actuando como sustantivo. Entonces voy a llamar proposición sustantiva. ¿Está bien o no? Te repito, proposición porque tiene verbo. Profesor, ¿y es mi sobrino más querido también es proposición? Sí, porque tiene verbo, pues ahí está el verbito, también es proposición. Sino que de las dos, ¿cuál es la proposición principal? La de acá, es mi sobrino más querido. ¿Ya? Y esta es la subordinada, la que depende de la principal. ¿Se entiende? Pero sola no, tiene que estar dentro de un enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, proposición, porque tener verbo tiene sentido. Subordinada, porque depende de la otra proposición. Y sustantiva, porque equivale a un sustantivo. Equivale a Ricardo, está nombrando a un ser. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Habla. Sí, profesor. Sí, ¿Cómo profesor. vamos? ¿Sí? ¿No hay problema? Ya. Vamos a ir ahondando poquito a poquito. ¿Eh? Pero sí estamos en la orilla. ¿eh? Estamos en la orilla. Por ratito le voy a llevar hasta el ombligo, ¿ya? Para que se mojen y así en ese plan. Ya, ahí va. Y por rato va a tener que mandarle ahí salvavidas, ¿ya? Ahí vamos tranquilo, ahí también, mientras están tranquilos, no se ahogan, sin salvavidas, ya, tranquilito. Cuando empiezan los problemas, ahí le mando salvavidas, pero son unos truquitos y ahí a él los salvavidas, ahí le va a ayudar. Hasta ahorita casi no hay truquitos, más un ratito le va a dar, cuando ya entendieron, ¿ya? Muy bien, ahí fíjate, ¿ya? Fíjate un segundo ejemplo, dice, la que te mira de reojo está embarazada. Oye, esa chica está embarazada. ¿Esa chica cuál chica? La que te está mirando de reojo. Entonces, en vez de decir, esa chica está embarazada, ¿cómo lo digo? La que te mira de reojo está embarazada. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, ¿cuáles son las dos proposiciones? Ahí veamos, dice, la que te mira de reojo, ¿es proposición, sí o no? Habla. La que está en negrita. Sí. Le he partido en dos. Sí. Una negrita y otro así negrita. ¿Ya? Esta es una proposición, ahí está el verbito, mira. Y la otra, está embarazada, ahí está el verbito, ahí está la otra proposición. Pregunto, ¿cuál es la principal? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, ¿está bien o no? Ahí está, esta es la primera, con esta se da vida. La que te mira de reojo, ¿qué pasa? Está embarazada, ya, ahí recién comunica. Entonces esta manda. Y en la otra depende de la principal. Se entiende si está la otra. ¿De acuerdo? Pero va a haber por ahí en el camino, lo voy adelantando, que ninguna se va a entender a veces. Pero no se entiende. Entonces, ¿cuál es la principal? Tampoco se entiende esta. Y ahí te rayas. Entonces ahí te va a salvar los truquitos, ¿ya? Los salvavidas. ¿Me entiendes? Ahorita no, tranquilo, vamos. Si no lo puedes hacer con truquitos, con formulitas, mejor. Pero vas a tener que recurrir seguramente porque esas formulitas son de oro. Esa fórmula de oro no tiene pierde. Yo les he dado algunas, ¿ah? Ya, ahora van a entender por qué. Sí, profe, me está sirviendo. Ahora va a servir. Ya llegó su turno. Ahora sí. La formulita, quieras o no, la vas a tener que usar. Ya, a ver, fíjate. Dice, la que te mira de reojo, cuando digo la que te mira de reojo es una proposición, ¿está bien? Porque tiene verbo, subordinada porque depende de la otra, se entiende si está la otra. ¿Y qué tipo? ¿Sustantiva, adjetiva o adverbial? Sustantiva. Claro, uno va a decir acá sustantiva, pero es lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Pero ya después, ¿cuál de ellas es? Ahí ya tienes que ver tú solito. Entonces, cuando digo la que te mira el ojo es sustantiva, ¿por qué es sustantiva? ¿Por qué decimos que es Reemplazada sustantiva? por un sujeto, por un sustantivo. Ya, porque funciona como sujeto, y eso es una. Ya, otra, porque equivale a un sustantivo, ¿sí o no? Esa chica está embarazada. En vez de esa chica, la que te mira rojo, está embarazada. ¿Está bien? Sustantiva. Equivale, está designando una persona, ¿sí o no? Y si designa personas, animales, ya es sustantiva. ¿Ya estamos bien o no? ¿No es así? Ya el truquito ya se da bonito ya. Se hace el sujeto ya, sustantiva, de frente. No, pero designa, pero ya no interesa, es sustantiva, ya. Hace el sujeto, sustantiva. Que esté cansado no es un obstáculo para no participar. A ver, ¿qué viene a ser que estés cansado? Proposición, porque tiene verbo, ¿no es cierto? Ahí está el verbito estés. ¿Y principal o subordinada? Subordinado. Subordinada, ¿no es cierto? La subordinada no se entiende solita, ¿no? Queda a medias, queda incompleta. Que estés cansado no es un obstáculo para no... ahí tiene sentido cabal. ¿No? Por lo tanto, ¿cuál es la proposición principal? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, la que se entiende sola. ¿De acuerdo? Ahí está la principal. ¿Ya, sí o no? ¿Está bien? Entonces veamos ahí, ¿qué tipo es? Que estés cansado
No es un obstáculo para participar. En vez de decir que esté cansado, digo, tu cansancio no es un obstáculo para no participar. Cuando digo tu cansancio, que esté cansado, no, está designando a forma sustantiva, ¿no? Tu cansancio, sustantivo abstracto. Por lo tanto, se va a llamar sustantiva. De proposición por tener verbo, subordinada porque depende de la otra, depende de la cual es dependiente, y sustantiva porque equivale a un sustantivo. Está designando cosas, ideas, ¿no? En fin, ¿no? Persona, animal. ¿No? Sustantiva. La otra forma, porque hace el sujeto. Se hace de sujeto, objeto directo, ya, aposición, en fin, casi todas las funciones, es sustantiva. ¿De acuerdo? No es un obstáculo. Dice, ¿qué no es un obstáculo para no participar? Que estés cansado. Tu cansancio, sujeto. Ya está. Entonces, sustantivo. A ver, un último ejemplito y de ahí hacemos una removida. ¿Eh? A ver, dice, me apena muchísimo que mientas constantemente. ¿Cuál es la proposición principal? ¿La primera, me apena muchísimo, o la segunda? La La primera. La primera. La primera. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, ya ahí está. Esta es la principal, la que se entiende sola. La otra no. ¿Te das cuenta? Me apena muchísimo. Digo, que mienta constantemente. ¿Qué pasa? Me apena muchísimo. Ah, ya. No, ahí tiene sentido cabal. Ya, por lo tanto, esta es la proposición principal y la otra es la subordinada. ¿Qué tipo de subordinada es? ¿Qué me apena? Que mientas constantemente. Y si responde a la pregunta ¿qué? Solamente hay dos opciones. ¿Cuáles son los dos elementos que responden a la pregunta qué? El sujeto o si no el objeto directo. Por eso en la otra igualito dice, tu hermana mayor nos ha pedido que compremos caracoles. Tu hermana mayor nos ha pedido, ¿qué cosa ha pedido? Que compremos caracoles, objeto directo. No responde a la pregunta qué. ¿Te das cuenta? Los dos únicos que responden a la pregunta qué es sujeto y objeto directo. Y aquí en la guerra, ahí atacas a Marcos. Justo ahí donde te puede confundir. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tienen que tener clarísimo. Ahí está la trancadera. ¿Ya está bien? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Vamos bien, ¿no? Ahí está separadito, lo estoy aclarando. Ahí no hay problema. Cuando lo vean solitos, no dicen nada al costado, ahí los quiero ver, ¿ya? Muy bien. Ya, a ver, ¿vamos bien o no? Ya, a ver, vamos a los truquitos. A unas formulitas, ¿ya? En el camino. Son recursos que te sirven, ¿no? Para reforzar tu respuesta, ¿no? Para estar más seguro. Ya, muy bien, fíjense. ¿Cómo se reconoce una proposición subordinada y cómo se reconoce la proposición principal? Fíjense, la proposición subordinada ya tiene encabezamientos, tiene cabezas. Siempre aparece esta palabrita. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? Basta. ¿Quién viene ahí? Ahí está. ¿Quién? La que te mira, la que, ahí está. ¿Qué? Que estés cansado, ¿qué? Que mienta constante, ¿qué? Que compremos, ¿qué? ¿Por quién menos esperado? ¿Quién? ¿De acuerdo? O a veces puede estar un infinitivo. ¿Se acuerdan del infinitivo o no? Sí. Ahí está, transitar, visitar. Eso también pueden usarse para las subordinadas sustantivas. ¿De acuerdo? Como cabeza. ¿Por qué? Porque este transitar, este infinitivo, ¿se acuerdan los infinitivos o no? Habla. Los verbos que acaban en ar, er, ir. ¿De acuerdo o no? Cantar, reír, comer, morder, ¿no? Infinitivos. ¿Así? ¿Ya? Entonces, cuando encuentres un infinitivo, mayormente lo que se está formando es una proposición sustantiva. ¿De acuerdo? Dice, permítele a quien sea visitar esa casa medio rara. Ese visitar equivale a decir que visite. Permítele a quien sea que visiten esa casa medio rara. Está prohibido transitar camiones muy pesados. Yo podría decir, está prohibido que transiten camiones muy pesados. O sea, ese infinitivo, transitar, visitar, cualquier infinitivo, equivale a la palabra que más el verbo que está ahí. Está prohibido que transite. ¿De acuerdo? Está prohibido fumar demasiado, que fume demasiado. Ya ese fumar lo podemos convertir en verbo. Y ahí aparece la palabra que. En otras palabras, ¿cuál es la palabra estrella ya en la subordinación? Exactamente la sustantiva, la palabra que. Esta aparece a montones, a cada rato. ¿De acuerdo? Que un paseo por que y se mete el que por todos lados. ¿Ya? Es caserito la estrella acá. ¿Ya? Exactamente en las sustantivas. ¿Ya estamos viendo? Entonces, cada vez que encuentres qué, quién, cuál, no, ya está esa proposición. O sea, el verbo que aparece ahí automáticamente
va a ser un verbo subordinado, va a quedar sometido, arrinconado. Y el otro verbito que va a aparecer por ahí, otro verbito, ese va a ser el verbo principal. El que está más allá o el que está fuera del atrape. El que no ha sido atrapado, el que no ha sido arrinconado. Que está libre ahí peladito, calatito. Ese es el verbo principal. ¿De acuerdo? Entonces fíjese acá. Dice, quien viene allá es mi sobrino más querido. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Viene o es? Es. Es. El que está libre, ¿no? El que está ahí calatito, ahí, no está atrapado. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí fíjate acá. La que te mira de reojo está embarazada. ¿Cuál es el verbo principal? Está. Ya está. De acuerdo, que está libre. La que ya se mató, y este verbo quedó arrinconado, quedó sometido, quedó subordinado. Y por lo tanto la proposición se va a llamar proposición subordinada. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Cuando encuentres un artículo, el artículo es un modificador, es un complemento ahí, ¿no? Puede estar o no, depende de la oración. ¿Ya? Pero igual no cumple, es un modificador nada más, ¿no? Es un presentador. El que mandes a partir del qué. ¿Ya? Y si hay un artículo, también se lo arrastra. Ya, vamos, pues se lo lleva. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, dice acá, que estés cansado no es un obstáculo para no participar. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Es o estés? Es. 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 Me apena muchísimo que mientas constantemente. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Apena o mientas? Apena. Apena, el que está libre, independiente, ahí, que el calatito. El otro está allá subordinado. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, Ya. profesor. A ver, entonces ya, eso es otra manera de conocer. Ah, veo que se entiende, no se entiende sola, esa es la subordinada. Pero otra tampoco se entiende. Mucha me fregué acá. Ah, ya lo saco, ¿por qué? Porque la subordinada tiene sus cabezas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo va a aparecer eso ahí? Si aparece eso, automáticamente ese verbo quedó sometido, quedó subordinado. Y por eso se va a llamar proposición subordinada. ¿De acuerdo? Y el verbo principal es el otro. Ya, otro truquito. Fíjate. El verbo principal, ¿cómo reconoce el verbo principal? Fíjese, la proposición subordinada contiene el verbo subordinado. Y la proposición principal contiene el verbo principal. Pero si te das cuenta, ese verbo principal, ¿qué cosa es? ¿Te das cuenta o no? ¿Qué papel cumple en la oración? Siempre es lo mismo. Dice, quien viene allá es mi sobrino más querido. ¿Cuál es el sujeto? A ver, en esta oración, ¿el sujeto cuál es? Quien viene allá, el que viene allá es mi sobrino más querido. ¿Quién es mi sobrino más querido? El que viene allá. ¿Quién viene allá? Sujeto. ¿De acuerdo? ¿Qué se dice del sujeto? Que es mi sobrino más querido. Predicado. Te pregunto, ¿cuál es el núcleo del predicado? Es. Es. ¿El verbo, pues? ¿Sí o no? Núcleo del predicado, el verbo. Ahí está, es. Ya, entonces, la proposición principal es esta, ¿no? Es mi sobrino más querido. ¿Y qué cosa contiene la proposición principal? El verbo principal. ¿Y cuál es ese verbo? El núcleo del predicado. ¿Te das cuenta o no? A ver, vamos bajando. La que te mira de reojo está embarazada. ¿Ya? ¿Cuál es el sujeto? Habla. Que te mira de reojo. Ahí está, ¿no es cierto? Con esto estoy designando a la persona. ¿Quién está embarazada? La que te mira de reojo, sujeto. ¿Qué es ese del que está embarazada? Predicado. ¿De acuerdo? ¿Te ven o no? ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Está. Está. El verbo. Entonces, ¿cómo reconozco la proposición principal? Porque está en dónde, en el sujeto o en el predicado. El predicado. El predicado. El predicado. Nunca en el sujeto. La subordinada puede estar en sujeto o predicado dependiendo de qué tipo, ¿no? Pero la principal está en el predicado nada más. ¿Por qué? Porque contiene al verbo principal que es el núcleo del predicado. ¿Está bien o no? A ver, avanzamos un poquito más. Estoy empapando hasta que ya algo te va a ir quedando. Entramos al segundo ralo y ahorita estamos en la orilla. Estamos en la orilla todavía. Ahí te vamos a entrar a que se moje la rodilla. Dice, que estés cansado no es un obstáculo para no participar. Entonces, ¿cuál es el núcleo del predicado? Es. Es. Entonces quiere decir que esta de acá es la proposición principal. ¿Ya? A ver, seguimos avanzando. Me apena muchísimo que mienta constantemente. Firma Pedro Castillo. Entonces, me apena muchísimo que mienta constantemente. ¿No? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Apena o mientas? Apena. 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 ¿Eso qué quiere decir?
Que esta acá es la proposición principal o subordinada. Principal. Principal, se entiende sola, el verbo está solito, está calatito, no hay encabezamiento y así, ¿no es cierto? ¿Está bien? El otro es al revés. La subordinada depende, se entiende si está la otra, ¿no? Tiene encabezamientos, ¿de acuerdo? ¿Qué, quién, cuál? Ya, y queda media, ¿no? Cumple una función, pero una función de sujeto, objeto directo, una parte, pero el que da vida es el verbo principal. Hay un último. Tu hermana mayor nos ha pedido que compremos caracoles. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Ha pedido o compremos? Ha pedido. Pedido. Ha pedido. Y si analizamos bien, ¿qué cosa viene a ser? Tu hermana mayor, sujeto, nos ha pedido, núcleo del predicado, ¿cuál es? Ha pedido, ¿no? Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa ha pedido? Que compremos caracoles, objeto directo. Núcleo del predicado. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Habla. Sí, profesor. Ya, ahora sí vamos a entrar un poquito. ¿Ya? Vamos a entrar en el mar, ahora sí. Ya, se remoja la rodilla. A ver, vamos a ver por acá, fíjate. Ya, voy a regresar, ya, fíjate. Ahí están todas son sustantivas. Todo lo que esté en negrita son sustantivas. ¿Ya? Proposiciones sustantivas. ¿De acuerdo? La que está subrayada también, ¿ya? Sino que aquí le he subrayado porque, por cuestión didáctica, porque si le pongo en negrita, lo van a ver como un todo, ¿no? Sino acá hay dos, este es uno y este es otro, por eso le he subrayado, ¿entiendes? ¿Ya? Para que no lo entiendan mal. Y además es todo uno solo. ¿Ya? Bien. A ver. Las funciones. ¿Qué funciones cumplen, ¿ya?, las proposiciones? ¿No? Hace un rato le dije, la adverbial hace de adverbio, o sea, funciona como circunstancial. Va a estar actuando como un circunstancial, de lugar, de tiempo, de modo. ¿Ya? La otra, la adjetiva, funciona como adjetivo. O sea, va a estar actuando como modificador indirecto. Y la sustantiva tiene un montón de funciones. ¿De acuerdo? De estas funciones, ¿cuáles son las dos peligrosas? Sujeto y objeto directo. Ahora, a nivel de la pre, también esto que están acá al final. Complemento de nombre, complemento de adjetivo, puro teoría. Sirve, ayuda, vamos a ver más un ratito. ¿Ya? Pero a nivel de pre se matan en eso. Que San Marcos casi no viene en el ordinario. Pero por si acaso hay que hacer. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tampoco. No viene y no nos podemos descuidar. Hay que hacerle todo, porque ustedes son anuales, hay que hacerle todo. Y punto, venga o no venga. Pero mayormente viene, en el caso de las sustantivas, estas dos, sujeto y OD, porque te decía que responde a la pregunta ¿qué? Son parecidos, te puede confundir. ¿De acuerdo? Y lo demás viene, pero poco, ¿eh? Entonces vamos a hacer una ensalada ahorita de los elementos. Dice, fíjense, ya vamos cerrando por acá, porque acá ya viene ejercicio, ¿eh? Ahorita empezamos. Dice, nos quedamos por acá, ¿no? Dice, tu hermana mayor nos ha pedido que compremos caracoles. ¿Cuál es el sujeto? Habla. Tu hermana mayor. Tu hermana mayor, sujeto, ¿no es cierto? ¿Qué se dice de ella? Ha pedido, núcleo del predicado. ¿Qué cosa ha pedido? Que compremos caracoles. ¿Qué cosa ha pedido? Eso. ¿Y cómo se llama eso? Sujeto, no objeto directo. ¿Por qué no es sujeto? ¿Se acuerdan o no? Ya, eso vimos, o sea, cuando vimos sujeto, ahí le dije lo siguiente. Para conocer el sujeto se hace un par de preguntas. La pregunta ¿quién? O la pregunta ¿qué? ¿De acuerdo? La pregunta la hacemos al verbo, hacemos y sacamos el sujeto. ¿Y cuándo me sale la pregunta qué? La pregunta qué, ¿cuándo hago? ¿No? Cuando no me sale la pregunta quién, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí. Pero esa pregunta qué también se hace para el objeto directo. ¿Cómo estoy seguro que es sujeto o es objeto directo? Porque ¿cuál manda? A ver, cuando son las dos preguntas quién o qué, manda la pregunta quién. Cuando no me sale con la pregunta quién, me queda la pregunta qué. Pero esa pregunta qué también se hace para el OD. Entonces ahí, ¿cuál manda? ¿La pregunta qué del sujeto o del objeto directo? El sujeto. Del sujeto. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Estamos recordando, ¿sí? El sujeto. Por eso, entonces, ¿y cuándo es OD? Cuando el sujeto ya se acomodó. El sujeto ya se posicionó, ahí le toca el OD. Por eso ustedes ven acá, fíjate en la C. Fíjate, en la que están acá, ¿no? Dice que estés cansado no es un obstáculo para no participar. ¿Qué no es un obstáculo para no participar? Que estés cansado. Responde a la pregunta ¿qué? ¿Objeto directo o sujeto? Sujeto. ¿Por qué no puede ser OD? Porque el sujeto se acomoda primero. Después le toca el OD. Y si no hay OD, mala suerte, pues no hay. Me apena muchísimo que mientas constantemente.
¿Qué me apena muchísimo? Que mienta constantemente. Sujeto. ¿Por qué no puede ser OD? ¿No? Porque esta pregunta que está respondiendo, ¿no? A la frase responde a la pregunta que, ya, pero es sujeto porque el sujeto se acomoda primero. Después le toca lo de. Una vez que el sujeto se acomodó, oye, objeto directo, ahora sí pasa ya, ¿no? Primero el sujeto se asegura, ¿ya? Dice, tu hermana mayor nos ha pedido que compremos caracoles. ¿Qué nos ha pedido? ¿Qué nos ha pedido? Que compremos caracoles. ¿Sujeto o OD? Habla. OD. 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 Por eso, ¿y por qué dice eso de? También la buena pregunta, ¿qué? Porque ahora el sujeto ya se acomodó. Acá está el sujeto, ¿o no? Tu hermana mayor. El sujeto ya se posicionó, ahora sí le toca lo. Ahora sí ya puede. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Sí? ¿Ya entendieron eso? ¿Sí? Estoy recordando acá un poquito. Estoy preparando el terreno. Ya, más un rato le va a servir. ¿Ya está bien? A ver, fíjate, otro detalle. Ya. Profesor, pero para conocer el sujeto se hace la pregunta quién o qué. Pero la pregunta se hace al verbo. Pero en oraciones compuestas hay 2 verbos o más. ¿Y a cuál verbo hago la pregunta? Ahí está. ¿A qué verbo se hace la pregunta? Saca tu cuenta. A ver, te pregunto, ¿al verbo principal o al verbo subordinado? Principal. Al principal. ¿Cuál aplico la pregunta? Al principal. Pues es importante saber cuál es el principal. ¿Ya? O sea, en San Marcos, si te pone oraciones, ¿cuál es el sujeto? Te va a poner oraciones compuestas. Eso es lo más probable. 99.9%. Ya, por eso, por todo lado, es vital, es sagrado. ¿Ya? Muy bien. Ya, muy bien, entonces, si yo digo acá, que esté cansado, no se nota con la pregunta de acá, está acá. ¿Quién está embarazada? La que te mira de reojo. ¿Quién es mi sobrino más querido? ¿Quién viene allá? ¿Te das cuenta? Ahora la pregunta del verbo principal. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? Ya, el toque final entonces. Vamos cerrando esto y pasamos a ejercicios. Dice acá, nos quedamos en la cuarta, ¿no? Dice el siguiente, fuimos ayudados por quien menos esperábamos. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros. Nosotros, muy bien. Nosotros fuimos ayudados por quién. Oye, había una persona extraña por ahí, ¿no? Fuimos ayudados por una persona extraña. Como digo, por una persona extraña, por un extraño, con eso estoy designando a la persona que ayuda, ¿sí o no? Ahora, si yo digo, fuimos ayudados porque menos esperábamos, esta oración está en voz activa o pasiva. 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 Habla. ¿Activa o Sí. pasiva? Pasiva. Pasiva, ¿no es cierto? El sujeto es nosotros. El sujeto recibe la acción de ayudar. Por lo tanto, es voz pasiva. Y cuando es voz pasiva, ¿cómo se reconoce que la oración está en voz pasiva? ¿El sujeto realiza o recibe la acción? Recibe la acción. Recibe la acción. ¿Y quién realiza la acción? La acción de ayudar, ¿quién la realiza? Esa persona extraña que no se esperaban. Fuimos ayudados, ¿por quién? Por esa persona, por ese extraño, por ese extranjero, por una persona medio rara, por quien menos esperábamos. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese elemento que ejecuta la acción del verbo en voz pasiva? ¿Se acuerda o no? El famoso complemento agente. Agente, agente, ahí está el agente. ¿Se acordaron o no? ¿Qué es el complemento agente? Aquí está el agente. El que realiza la acción en la voz pasiva. En vez de decir, nosotros fuimos ayudados por ese señor, y nosotros fuimos ayudados por quien menos esperábamos. ¿Ya? Entonces, este es el que realiza la acción de ayudar. Entonces se llama complemento agente. Entonces aquí la proposición funciona como complemento agente. ¿Ya está bien? Ahí está, por quien menos esperábamos, por el que menos esperábamos. Por tener verbo es proposición subordinada porque depende de la otra, se entiende si está la otra, y sustantiva porque funciona como sustantiva. Está designando una persona. Permítele a quien sea visitar esa casa medio rara. Permítele. ¿Qué cosa le vas a permitir? Visitar esa casa medio rara. Que visiten esa casa medio rara. Objeto directo. Eso es lo que van a permitir. Eso. El objeto directo se reemplaza por un eso. Por el pronombre eso. Utiliza esa formulita. Por el eso. Permítele eso. O arriba. Tu hermana mayor nos ha pedido que compremos caracoles.
Tu hermana María nos ha pedido, ¿qué ha pedido? Eso. El objeto directo es el elemento que recibe la acción del verbo. La acción de pedir, eso es lo que pide. A eso se llama objeto directo. Igual acá. Permítele, ¿qué le vas a permitir? Visitar esa casa medio rara. Objeto directo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿A quién le vas a permitir? A fulano, a mi amigo, a ese señor, ¿ya? A quien sea. Objeto indirecto. ¿De acuerdo? Pues ahí está, entre paréntesis están todas las funciones, ¿ya? Está prohibido transitar camiones muy pesados por aquí. Está prohibido. A ver, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Transitar camiones muy pesados por aquí. Muy bien. Digo, ¿quién o qué está prohibido? Transitar camiones muy pesados por acá. Y cuando hay infinitivo equivale a qué más el verbo. O sea, yo puedo decir, está prohibido que transiten camiones por aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Así, por lo tanto, esta es la proposición subordinada, porque está designando algo, ¿no? ¿Sí o no? Y hace el sujeto, ya sustantivo entonces. Bien. He perdido la esperanza de que regrese. Tengo la corazonada de que todo te irá bien. Estábamos seguros de que aprobarías esta vez. Estoy convencido de que triunfarás. Fíjese, este famoso de qué. ¿De qué? ¿De qué? Cuando encuentres un de qué, profe, pero dice que el de qué es el dequeísmo, eso es incorrecto, es un vicio, es un error. Sí, el dequeísmo es un vicio del lenguaje que consiste en usar el de qué en forma incorrecta. Pero no cada que encuentre el de qué porque está mal. Puede estar bien el uso. ¿Cuándo el de qué está mal? O sea, cuando se comete dequeísmo. Se comete dequeísmo cuando se usa el de qué en forma incorrecta. Pero puede ser correcto. Entonces vamos por partes. ¿Cuándo es correcto? ¿Ya? ¿Cuándo el de qué está usado correctamente? Fíjate, acá está, ¿de qué? ¿De qué? También se puede decir en qué, pero más es de qué. Y ese es el que se usa más. El en qué se usa más con verbos, pero con sustantivos no. Fíjese, de que cada que encuentres el de qué, te fijas en la palabra anterior. Si la palabra anterior del de qué es un sustantivo, esperanza, confianza. Tengo la confianza de que todo saldrá bien. O si la palabra antes del de qué es adjetivo, seguros. Estábamos seguros, adjetivo. No, estoy convencido de que, estoy preocupado de que. Entonces es correcto el de qué. De cada que empleo el de qué es correcto si antes del de qué está un sustantivo, esperanza o un adjetivo. Seguros. ¿De acuerdo? Ya. Y a nivel del tema que estamos viendo, ¿cómo se va a llamar? Dice, ¿de qué regrese? He pedido la esperanza de que regrese. ¿De qué? Y ahí está la proposición, regrese, está el verbito. Ya, entonces, se va a llamar, es un complemento. Y se llama complemento de nombre porque de complemento, está complementando sustantivo de esperanza. O acá, de que aprobarías esta vez, es un complemento del adjetivo seguros. Por eso se llama complemento de adjetivo. Esto más usa la pre, más se basa en esta teoría, ¿ya? Pero más se usa los otros, ¿ya? Es los peligrosos. El sujeto y el OD. Muy bien, ya hasta ahora sí empezamos. Pregunta 1, dice, subraye cada proposición subordinada. Nada más. Ya, a ver, nada, no interesa si es sustantiva, adjetiva, con tal que sea proposición subordinada. La primera, ¿cuál sale? Dice que estés cansado no es un obstáculo. Que estés Habla. cansado. Que estés cansado, ahí está la subordinada, ¿no? Tu cansancio no es un obstáculo. Ya listo. La otra, me apena que mientas mucho. Que mientas mucho. Que mientas mucho. Que mientan, ahí está el encabezamiento. ¿Qué quieren cuál? Ahí está la subordinada. Sí o sí. No, que mi abuelita nada. Está prohibido desde ya fumar en lugares públicos. Fumar en lugares públicos. Fumar en lugares públicos, ¿sí o no? ¿Está bien o no? ¿Qué está prohibido desde ya? Fumar en lugares, que fumen en lugares públicos. Ahí está la subordinada, ¿no? Cuando hay un infinitivo, ahí también está la subordinada sustantiva, ¿no? ¿Sí o no? Y vale a qué más el verbo. Terminar todo el trabajo es lo que nos ha prometido el pintor. A ver, ¿cuál es la subordinada? Acá hay dos. Que nos ha A ver, prometido. si tú te fijas bien, ¿cuál es el verbo principal? Terminar,
que equivale a decir que terminen, es o ha prometido. Es. ¿Cuál es el verbo principal? Es. Es. Terminar es o prometido. Es, ¿no es cierto? El verbo solito, caratito. El otro está enganchado ya. Terminar o que terminen. Y el otro, lo que, qué, quién, cuál. Ya este verbo quedó sometido también. El principal es el que está liberado, libre, ¿sí? Desligado. ¿Ya? Entonces, el verbo principal, por lo tanto, las proposiciones subordenadas son las demás. ¿Cuáles son subrayadas las subordenadas? Terminar todo el trabajo, ahí está una, que hace de sujeto. Y la otra, lo que nos ha prometido el pintor, ahí está la otra. ¿Sí? La proposición principal es la que contiene el verbo principal. ¿Ya? Si la proposición tiene una sola palabra, esa palabra, ¿qué tiene que ser? Verbo. ¿Ya sí? ¿Está bien o no? Bien, lo que están viendo ustedes acá. Es la única que hay. Es. ¿Sí o no? ¿Ya? Listo. Quien fue a Barranco conoció a quien lo difamó. A ver, igualito acá. ¿Cuál es el verbo principal? Fue, conoció, difamó. ¿Cuál es el verbo principal? Conoció. 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 ¿Sí o no? El verbo que está liberado, libre, ¿no? Independiente. ¿Quién fue el que fue? Ya ese verbo ya quedó sometido. Igual el otro. ¿Quién difamó? Ya está sometido. Entonces, ¿cuáles son las? Me pide subrayar cada proposición subordinada. En la primera, quien fue a Barranco. Y en la otra, ¿cuál es la otra? A quien lo A difamó. quien lo difamó. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la proposición principal? La que contiene el verbo principal. ¿Cuál es? A quien lo difamó. No, la proposición principal. Conoció. 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 Si quieren poner todas, pero ¿cuál va a mandar? El verbo principal que conoció. El otro a quien lo difamó quedó subordinado ahí. Entonces analizo la oración y digo así. Quien fue Barranco, sujeto, conoció, núcleo del predicado. ¿A quién conoció? A su difamador. En vez de decir a su difamador, a quien lo difamó. Objeto directo. ¿De acuerdo? Pero como tiene verbo, por tener verbo se le va a llamar proposición, si no, no. ¿Ya? Subordinada porque depende de la otra y sustantiva porque actúa como sustantivo. Hace sujeto, objeto directo, ¿no? Sustantiva. ¿Ya? 2. Escriba debajo de cada proposición subrayada la función sintáctica. Bueno, acá no la han quitado el subrayado, me han trafiado acá. Dice, permítele a quien sea visitar la casa. Bueno, se puede deducir también cuáles serían las subordinadas, ¿no es cierto? Las subordinadas son enunciados que tienen su encabezamiento y por ahí lo puedes sacar. Por ejemplo, la permítele a quien sea visitar la casa. Permítele. ¿Qué vas a permitir? Visitar la casa, objeto directo. ¿A quién? A quien sea, objeto indirecto, para quien sea. Permite visitar la casa, objeto directo, a quien sea, objeto indirecto. ¿Verdad? O sea, subrayan cada parte y ahí ponen a un costado debajo la función que cumple. Permite es el verbo principal, ¿no es cierto? Permite. ¿Ya? Entonces, a quien sea es oí, ¿ya? El objeto indirecto es el elemento a quien destinamos la acción, a quien le vamos a beneficiar, en fin, ¿no? Le daré 1.000.000 de soles a quienes logren descender la temperatura. A ver, yo les daré, ¿qué cosa le daré? 1.000.000 de soles, objeto directo. ¿A quiénes? A quienes logren descender la temperatura, objeto indirecto. ¿Está bien o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cosa es el objeto directo, el que recibe la acción directamente? ¿Ya? Elemento que designa personas, animales que recibe la acción. Cosas, en fin. Y el objeto indirecto es el elemento a quien vamos a destinar la acción. A él le vamos a beneficiar o perjudicar. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí está la proposición sobre a quienes logren descender la temperatura. ¿Ya? C. Dice,
Jamás le han dicho sus abuelos dónde escondieron el tesoro. A ver, ¿dónde está la proposición subordinada? Donde escondieron el tesoro. ¿Dónde escondieron el tesoro? Entonces digo, sí, jamás les han dicho sus abuelos. ¿Quiénes les han dicho? Jamás. ¿Quiénes les han dicho dónde escondieron el tesoro? Sus abuelos. ¿Quiénes han dicho? Sus abuelos, sujeto, han dicho. ¿Qué cosa han dicho? ¿Dónde escondieron el tesoro? Objeto directo. ¿Qué cosa han dicho? Eso. Repito, y se reemplaza por el eso, es objeto directo. ¿Ya? ¿Está bien? 99%. Pues también es una formulita importante. Es de oro con algunos detalles por ahí, pero sí se cumple en la mayoría de los casos. D. Lamentablemente escapó quien intentó escalar la Torre de Lima. ¿Quién escapó lamentablemente? ¿Quién escapó? Quien intentó escalar la Torre de Lima, el escalador. ¿Sí o no? Entonces, en vez de decir el escalador, digo, quien intentó escalar la Torre de Lima, hago un palabreo ahí, ¿no? Y por aparecer el verbo es proposición. Y subordinada porque depende de la otra. Y sustantiva porque hace de sustantivo. Designa a personas. Los videos fueron arruinados por quien aparecía en ellos. ¿Cuál es la proposición subordinada? Por quien aparecía en ellos. Ahí está, por quien aparecía en ellos, ¿no es cierto? Dice, los videos fueron arruinados. ¿Por quién? Por quien aparecía en ellos. ¿No está bien? Por el corrupto. Entonces ahí está, esa es la subordinada sustantiva. ¿No? ¿Sí? Me pide eso de subrayar poner debajo la función, ¿no? Pero sino que faltaba subrayar acá. Ya, ¿qué función cumple? Los videos fueron arruinados. A ver, ¿esta oración está en qué voz? ¿Activa o pasiva? Pasiva. Pasiva. Voz pasiva. Por lo tanto, ¿el sujeto realiza o recibe la acción? Recibe la acción. Muy bien, recibe la acción, ¿no es cierto? Los videos, sujeto, fueron arruinados por quien aparecía en ellos. Entonces, los videos, el sujeto recibe la acción, por lo tanto es pasiva. Pero ¿quién realiza la acción de arruinar? El que aparecía en los videos. Él es el que arruinó ahí, ¿no es cierto? Los videos, ¿está bien o no? Entonces, el sujeto recibe la acción. Y el que realiza la acción, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llama el elemento que ejecuta la acción en la voz pasiva? Complemento ¿Cómo se llama? agente. Complemento. Ahí está el famoso complemento agente, ahí está. Sino que por aparecer un verbo, aparecía, se va a llamar proposición. ¿Ya? Y sustantiva porque funciona como sustantivo. Ya, exactamente es complemento agente, ¿no? Ya, 3. Subraya cada proposición subordinada sustantiva y escriba la función sintáctica que desempeña. Bueno, este es más ligerito, ¿ya? Igual acá van a subrayar, ya dice la sustantiva, ya, y poner la función que cumple. Es imposible que llegues a tiempo desde aquí. Es imposible que llegues a tiempo desde aquí. A ver, ¿cuál es la proposición subordinada? Habla. Que llegues a tiempo desde aquí. Muy bien, que llegues a tiempo desde aquí. Y ahora sí estamos entrando ya un poquito más. Ya, a ver, ¿qué función cumple? Sustantivo. Ya, claro, es subordinada sustantiva, ¿no es cierto? Todas las que van a subrayar son sustantivas. Deciden a personas, animales, cosas, hechos, en fin, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué función sintáctica cumple la oración? ¿Sujeto, objeto directo? ¿Qué función cumple? A ver, te pongo dos nada más. ¿Sujeto u OD? Habla. Hace un rato te preparé un poquito. Es imposible que llegues a tiempo desde aquí. Sujeto. ¿Qué viene a ser que llegues a tiempo desde aquí? ¿Sujeto u OD? Sujeto. Sujeto. ¿Sí o no? A ver, vamos a confirmarlo, ¿no? ¿Qué es imposible que llegues a tiempo desde aquí? Sujeto. ¿Por qué, profesor? Pero puede ser OD. Sí, puede ser OD. ¿Ya? A ver, vean, ¿por qué no es OD? ¿Por qué es sujeto? Porque manda, la pregunta, ¿quién manda en el sujeto primero? Cuando esté no hay sujeto todavía, el sujeto se acomoda primero. Después le toca al OD, de repente nunca le toca. ¿De acuerdo?
Ya, entonces digo, ¿qué es imposible que llegue a tiempo de aquí? Sí, responde la pregunta aquí. ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Y qué ocurre en la B? ¿Por qué no, por qué no ocurre eso? Todos deseamos que te mejores pronto. ¿Qué deseamos? ¿Qué deseamos todos? Que te mejores pronto. ¿Qué viene a ser que te mejores pronto? ¿Sujeto o de? O de. O de. O O de. de Por eso también responde la pregunta ¿qué? ¿Y por qué dice eso de? Porque el sujeto ya se acomodó. ¿Dónde está el sujeto ahí? todos. Todos. ¿Te das cuenta? Primero se acomoda el sujeto, después le toca lo de. ¿Está bien o no? A ver, otra manera de comprobar. Fíjate. Es imposible que llegues a tiempo de aquí. Ahí está la oración. Es. ¿Te acuerdas de esto o no? Verbo copulativo, ¿sí o no? Es imposible, es imposible, es necesario, es lamentable. ¿Ya? Verbo copulativo. ¿Cuál es su pareja? Atributo. Atributo, imposible, pareja. Ahí está la pareja, el atributo. ¿Y el otro elemento del trío cuál es? ¿Se acuerdan del trío o no? Sujeto. Sujeto, ahí está, comprobado. ¿Está bien? Ahí la formulita te va a servir duro, ¿eh? Recién estamos empezando. Muy bien, entonces, ya entonces la primera es que llegues a tiempo de aquí, ahí está, esa es sustantiva, ¿no? Todas son sustantivas las que van a subrayar, pero en este caso hace de sujeto. En la B hace de objeto directo. Todos deseamos, ¿qué deseamos? Eso, a objeto directo, que te mejores. Rita, la que siempre viaja a Trujillo, será abogada. ¿Cuál es la proposición subordinada? Habla. Rita, la que siempre viaja a Trujillo. No, ese es el sujeto, ¿no es cierto? Pero la proposición subordinada, ¿cuál es? Que siempre viaja a La que Trujillo. siempre Ahí está, viaja a la que Trujillo. siempre viaja a Trujillo, ahí está. ¿Qué función cumple? ¿Te acuerdas eso o no? El Aposición. Cusco, Aposición explicativa. Posición. muy bien, aposición, ya está, me ahorraron el recuerdo. Muy bien, aposición, ¿no es cierto? La aposición es un enunciado que engalana, repite lo que ya se mencionó en el núcleo. Rita, la que siempre viaja a Trujillo, ¿no? Lucas, como el jardinero, Grau, el caballero de los mares, el rima, río hablador, esa es la posición. Un elemento que engalana, repite lo que ya se mencionó. Cuando digo la que siempre viaja a Trujillo es Rita. ¿Y quién es Rita? La que siempre viaja a Trujillo. Esa es la posición. Un enunciado que repite lo ya mencionado en el núcleo. Y por tener el verbo, viaja, ese enunciado se va a llamar proposición. Como depende de la otra, es un complemento de la otra, se llama subordinada. Y sustantiva, ¿por qué hace sustantiva? Que va la Rita. ¿Está bien o no? Exactamente funciona como aposición, ¿no? Lo que engalana, repite lo anterior. D, ¿quieres que te lo Profesor, traiga? Sí, habla. en la C solamente hay dos proposiciones, ¿verdad? ¿En cuál? En la C hay dos Sí. proposiciones. Claro, la primera proposición es la que siempre viaja a Trujillo, que hace de aposición, y la otra será abogada. Rita no se cuenta. Rita será ¿Cuál? abogada, ¿no sería una proposición o no? También será abogada, esta es la otra proposición. Sino que de las dos, ¿cuál es la principal? ¿La primera o la segunda? Segunda. La segunda, ¿no? Entonces, por eso la pregunta se hace acá. ¿Quién será abogada? Rita, la que siempre viaja a Trujillo. ¿No? ¿Sí? La proposición principal, ya saben, la pregunta se hace al verbo principal, o sea, el verbo que está solito ahí, calatito. ¿No? No está... ¿No? ¿Está bien o no? Rita no sería parte de la proposición principal. No, no, es parte del sujeto. O sea, yo analizo la relación y digo, ¿quién será abogada? Rita, la que siempre viaja a Trujillo. Ahí está el sujeto. ¿Cuál es el núcleo de sujeto? ¿Cuál es el núcleo de sujeto? Rita, ¿sí o no? Y cuando digo la que siempre viaja a Trujillo, ¿qué viene a ser? Un complemento de Rita, del núcleo, es un modificador de Rita. ¿Se acuerdan con el mismo sujeto? Hay tres modificadores, directo, indirecto y aposición. Esta es una aposición. ¿De acuerdo? Entonces esta aposición equivale a Rita. Complementa al núcleo, a Rita, pero el núcleo es Rita. O sea, el sujeto es todo esto. Rita, la que siempre viaja a Trujillo. Ya, entonces, ¿dónde empieza la proposición? Acá, qué, el qué, lo que, la que. Ya, ahí está la proposición subordinada. ¿De Ah, acuerdo? ya. ¿Por qué? Porque se entiende si está la otra, será abogada. Si yo digo acá, oye Rita, la que siempre viaja a Trujillo, o simplemente digo así, la que siempre viaja a Trujillo, ¿qué pasó? Será abogada. Ahí recién tiene sentido.
¿no? Por eso esta es la principal y la de arriba es la subordinada. Pero exactamente esta de acá, la que siempre viaja a Trujillo. Está bien, profesor, gracias. ¿No? ¿Sí? ¿Quieres que te lo traiga? ¿Cuál es la proposición subordinada? Que te lo traiga. Que te lo traiga. Que te lo traiga. Que ya está, ahí está la subordinada. No, que mi hermana mayor nada. Esa es la subordinada. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres? ¿Qué quieres? Eso. Por lo tanto, ¿qué cosa es? O de. Objeto directo. O de, ya está. Entrégalo a quien pertenezca. Oye, este regalo que hace acá hace rato está ahí. Entrégalo a quien pertenezca. Entrégalo. Lo es el objeto directo, ¿se acuerda o no? Lo, la, lo, las. ¿Sí? ¿A quién vas a entregar? A quien pertenezca. Para quien pertenezca. Objeto indirecto. ¿Sí o no? ¿Está bien? El indirecto es el elemento a quien destinamos la acción. A quien le vamos a beneficiar o perjudicar. Ya, a él le dirigimos el objeto directo. Ya, ahora sí creo que empezamos. Pregunta 4, dice, una proposición subordinada, ahí es subordinada, depende de la proposición principal. Cuando es subordinada sustantiva, cumple las mismas funciones, es puro floro, ¿no? ¿No? Pregunta Deco, creemos. Elija la alternativa que presenta proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo, que haga de o de. ¿Cuál sale? A, B, C, D. La D. ¿La D? ¿La D? No me importa lo que digan los demás. Vamos a ver, fíjate. La primera la eliminamos, ¿no? ¿Sí o no? Me vio, a pesar de ello no me saludó. Esa es coordinada, ¿no? ¿Sí? Chao. Brinda tu apoyo al que lo necesita. Ahí está. ¿Dónde está la subordinada? Al que lo necesita. Ahí está. Está designando una persona. Por lo tanto es sustantiva, ¿no? ¿Sí o no? Al necesitado. Escucha lo que dice el médico. Escucha que la recomendación, la receta. ¿Está bien? Los elogios, en fin, ¿no? Ahí está también OD. ¿No? O sea, también sustantiva. No me importa lo que digan los demás. ¿Qué no me importa lo que digan los demás? También sustantiva. Ya está. Pero ¿en dónde la sustantiva hace de objeto directo? Es? La A ya fue eliminada. La B, la C o la D. ¿Sí? La C. A ver, escucha. Oye, Eduardo, escucha. ¿Qué cosa quieres que escuche? Escucha lo que dice el médico. ¿Qué vas a escuchar? Lo que dice el médico, objeto directo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, como hay verbito, dice, es proposición. Como ese verbo depende del otro, ¿no? Porque está enganchado ahí, qué, quién, cuál, es subordinada. Proposición subordinada. Y sustantiva porque equivale a un sustantivo. Escucha los consejos. Equivale a sustantivos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿y qué función cumple en la oración? Objeto directo. Respuesta a la letra C. Muy bien. En la B dice, brinda tu apoyo al que lo necesita. Brinda, oye, dice Arturo, brinda tu apoyo. ¿A quién? Al que lo necesita. Brinda, ¿qué cosa vas a brindar? Tu apoyo, objeto directo. ¿A quién? Al que lo necesita, objeto indirecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? No me importa lo que digan los demás. ¿Qué función cumple ahí lo que digan los demás? No me importa. ¿Qué no me importa? Lo que digan los demás. Sustantivo. Responde la pregunta ¿qué? Así que sujeto o de. Póndelo Sujeto. dos. Sujeto. Sujeto. ¿Está bien? Sujeto se asegura primerito. ¿Está bien? Regla de oro, ¿no? ¿Así? Ahora está viendo cómo le va a servir esa regla de oro. Más un rato le va a servir más. ¿Eh? O la próxima clase. Pero ahorita mismo, ahorita vamos a entrar al un poquito más. ¿Ya? Así vamos bien, ¿no? Ya creo, ya entraron, ya están tranquilos ahí nadando como si nada, ¿no? Sí. Ya ahorita ya están pasando la barrera ya del ombligo, dice. Selecciona la alternativa que contenga una oración compuesta que presenta proposiciones subordinadas sustantivas. La C.
La sé, me sorprende. La sé la respuesta. Esto sale hasta por Descartes, ¿ah? ¿Sí o no? Fíjate, me pides proposiciones subordinadas sustantivas. La A dice, ellos no quieren libros, desean revistas. Ellos no quieren libros, ellos desean, esta es coordinada, ¿no? ¿Sí o no? La B también coordinada, ¿sí o no? Se independizan. Y la D, peor. Amigos, no desconfíen de ellas. Hay un solo verbo. Esta ni siquiera es compuesta, es oración simple, nada más. ¿Sí o no? Así que aplicando logaritmos, respuesta a la letra C. Hasta los niños desean hallar a los que llegan. Vamos a confirmar, vamos a comprobar si es cierto. Dice que presenta proposiciones sobre nada sustantivas. O sea, más de uno tiene que ver. Hasta los niños desean ayudar a los que lleguen temprano. A ver, desean ayudar a los que, yo podría decir así, hasta los niños desean que ayuden a los que lleguen temprano. Ahí está, ya saben el infinitivo equivale a qué más el verbo. Hasta los niños desean que ayuden a los que lleguen, ahí tienen, hasta los niños sujeto desean, ¿qué cosas desean? Ayudar, objeto directo, ¿a quiénes? A los que lleguen temprano, objeto indirecto. ¿Está bien? Ahí están las dos proposiciones. Desean es el verbo principal, que ayuden es el verbo subordinado, que ayuden, ¿no? Objeto directo. ¿Qué cosas desean? Que ayuden. O de, ¿a quiénes? A los que lleguen temprano, objeto indirecto. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Respuesta a la letra C. 5. Pregunta 6. ¿Cuál será la pregunta 6? Dice, reconozca la oración compuesta formada por subordinación sustantiva. Eso es lo más sencillo que te puede preguntar en San Marcos en oración compuesta. ¿Cuál es la proposición subordinada? ¿No? ¿Dónde no hay subordinada? ¿Cuál es compuesta? Es muy suave. Eso es como para Villarreal. ¿Pero puede venir en San Marcos? Sí, puede venir. Pero más te mete al lodo, ya se manda hasta el fondo. ¿Cuál sale la pregunta 6? Reconozca la oración compuesta formada por subordinación. O sea, ¿dónde hay una proposición sustantiva, no? A, B, C, D. ¿Ve? Bueno, fíjate, aquí por ejemplo la A no puede, acá hay dos que se pueden eliminar de frente, dos que no tienen que ver nada ahí. Muchos candidatos prometen que prometen. ¿Se acuerdan de esa palabrita que? Le dije la palabra que, la estrella, ¿no es cierto? En la subordinación. Pero cuando vimos coordinadas, también aparecía que. Cuando que equivale a I, es copulativa, pertenece al grupo de las coordenadas. Y es lo que pasa en la A. Muchos candidatos prometen que prometen, prometen y prometen. Están baila que baila, baile, baile, está, salta que salta, salta y salta. ¿Ya? Entonces, cuando que equivale ahí es copulativa, así que es coordinada. Se fue la A. Igual pasa con la C. Bien, me paga la cuenta o se van. No, coordinada disyuntiva, no, O. Así que me quedan la B o la D. La B. La B, me sorprendió. ¿Qué me sorprendió? Que llegaras tan tarde. ¿Sí o no? Ahí está la sustantiva. ¿Pero qué es? ¿Sujeto o de? ¿Qué función cumple? ¿Qué Sujeto. función está cumpliendo? Sujeto. ¿Sujeto o de? Habla. Sujeto. Ahí los voy a Sujeto. arrinconar cada rato hasta que se convenzan, ¿ya? Porque no tengan dudas ahí. ¿Ya? Que esa es la peligrosa. Ahí está ahí es, sustantivo, de hecho, sustantivo es el tema más difícil. ¿Y en dónde está la ahí, en ese detalle? Nada más ahí. Ahí donde viene la pregunta, ahí da vuelta. Te la grana, te pone el texto, pero ahí es donde ahí te pueden agarrar. Pues estamos atacando ahí la llaga, ¿eh? Estamos en la yugular ahí. Entonces, a ver, ¿qué viene a hacer que llegaras tan tarde? ¿Sujeto o de? Habla. Sujeto. 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 Ya está, ya sabes, el sujeto se asegura primero, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Ya.
6. Entonces 6 respuesta a la letra C. 7. En la oración, a ver, esto les dije, vamos a ver si recuerdan. Tengo la sensación de que todo saldrá bien. La proposición subordinada está en función de La C. complemento, ¿no? Y el de qué, correcto. ¿De acuerdo? Ya, entonces, antes del de qué está sensación, sustantivo, es correcto. Antes del de qué, cuando hay sustantivo o adjetivo, es correcto. Por eso, ¿cuándo es incorrecto? Es incorrecto cuando empleas el de qué y el que está antes del de qué es un verbo transitivo. ¿Te acuerdas del verbo transitivo o no? Sí. ¿No? ¿Te acuerdas del verbo transitivo? Cuando un verbo es transitivo, ¿qué cosa tiene que haber? O de Objeto, objeto directo. directo. Y vamos a buscar uno por aquí. Ya, un verbo transitivo por acá. Acá hay uno. En la B. Todos deseamos que te mejores pronto. Ya, acá hay otro. ¿Quieres que te lo traiga? Ya, a ver, bien. Suficiente. Ya, cuando un verbo es transitivo, lo que sigue es objeto directo, ¿no es cierto? Todos deseamos que te mejores pronto. O de. ¿Quieres? ¿Tú quieres? ¿Qué quieres? Que te lo traiga, objeto directo. Entonces, cuando un verbo es transitivo, se emplea qué, no de qué. Y ahí es donde cometen ese error. ¿De qué? Dice, todos deseamos de que te mejores pronto. Incorrecto. ¿Quieres de que te lo traiga? O sea, comentaron, dice, me comentó que viajaría a Ica. No, me comentó de que, no, me comentó qué, nada más, no de qué. Entonces, el error, el famoso de que se comete cuando usamos un verbo transitivo, ¿ya? Y usamos el de qué. Debe ser qué nada más, no de qué. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Nada más es el famoso de qué. 7, entonces respuesta a la letra C. 8, a ver, a la inversa nada más. Identifique la oración que presenta proposición subordinada sustantiva en función de complemento de nombre. Al revés de la anterior nada más. A, B, C, D. La A. La A. La A. Fíjate, podría ser la B, cuando me piden complemento de nombre, complemento de adjetivo, eso, complemento de régimen, me piden eso, tiene que estar el de qué, busque el de qué o en qué. ¿Dónde hay de qué? Acá hay un de qué, ahí puede ser, ¿no? En la B no hay de qué. Ah, chao. La C, somos expertos en buscar fallas ajenas, en que busquen fallas, podría estar un en qué, pero más es de qué. Así que pues lo dejamos. En la D, ¿dónde está el de qué? No hay. Así que solamente hay dos, la A o la C. Ahora, ¿y cuándo se llama de qué o en qué? ¿Cuándo se llama complemento de nombre? Cuando antes del de qué está un sustantivo. Ya está. ¿Dónde está el sustantivo? ¿En noticias o expertos? ¿Cuál es el sustantivo? Somos expertos, somos especialistas. Este es adjetivo, ¿sí o no? Expertos. Por lo tanto, noticias, sustantivo. Respuesta a la letra A. ¿Ya? ¿Está bien? Complemento de nombre, complemento de sustantivo. Pregunta 9 dice, entonces preguntó si iría al estadio. Contiene una proposición subordinada sustantiva que funciona como... Dice, entonces él, tu amigo, ese señor, preguntó, ¿qué cosa preguntó? Si iría al estadio. Objeto directo. ¿Está bien o no? Él preguntó, ¿qué cosa preguntó? Eso. Respuesta a la letra D. ¿No? ¿Está bien? Ahí está la sustantiva. 10. Las proposiciones subordinadas pueden clasificarse en sustantivas, adjetivas y adverbiales. El elemento subrayado de la oración, lo que separaste lo han vendido, es una proposición subordinada sustantiva que funciona como... A ver, aquí lo que va subrayado es lo que separaste. ¿Eh? Me lo han quitado todos los subrayados ahí. Ya, esa es esa expresión, lo que separa, ese de ahí. ¿Qué función cumple? O de. Dice que es sustantiva que funciona como qué. Entonces hay dos opciones nada más, es o de o es sujeto, ¿no es cierto? ¿Qué lo han vendido? Lo que separaste. A. ¿No es cierto? O Así que de. es o de, O de. es sujeto o es o de, uno de los dos.
¿Sí o no? Porque responden a la pregunta ¿qué? ¿No? No. ¿Está bien o no? No tiene más opción. Habla, ¿la A o la D? Perdón, ¿la A o la C? La A. La La A. A. La A. Me sorprende. La A la respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Ya, a ver, ¿hay dudas o no? Habla. ¿Alguien tiene dudas? ¿Ah? ¿La tienen clara? ¿Sí? Sí. Ya, a ver, porque la luz puede caer así, como mansa paloma. ¿Qué lo han vendido? Lo que separaste. Sujeto. ¿Qué es eso lo que separaste? Que lo han vendido, predicado, ingresó a la Vallejo. ¿No es cierto? Ya. Dice, pero, a ver, ¿por qué no puede ser sujeto? Porque es OD. El sujeto es ellos. Ahí está, sujeto tácito, ¿sí o no? Ahora vamos a suponer, profesor, pero ¿quién, cuál manda? ¿La pregunta quién o la pregunta qué? La pregunta qué, y con la pregunta quién sale ellos, así que ya está sellado el sujeto, ¿no? ¿Sí o no? Si el sujeto es ellos, por lo tanto, lo que se separa es OD, el que recibe la acción. Otra forma, por la voz. ¿Te acuerdas o no? Esta oración está en qué voz, activa o pasiva. Pasiva. Cuando esté en voz pasiva, tiene la estructura verbo auxiliar ser, ¿no? ¿Dónde está el verbo ser? No hay. Han vendido, está en voz activa. Tendría que decir, han sido vendidos, serán vendidos, son vendidos para que sea pasiva. Pero no hay eso, entonces voz activa. Y si es voz activa, ¿el sujeto cuál va a ser? ¿El que realiza o el que recibe la acción de vender? Que Realiza. Que realiza. realiza. El que realiza. ¿Quién realiza la acción de vender? Ellos. 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 Ahí está el sujeto. Por lo tanto, lo que separa es OD. ¿Está bien? Estoy reforzando su respuesta nada más, ¿no? ¿Sí? La respuesta es la letra A. Pregunta 11. Señala la alternativa donde hay proposición subordinada adjetiva sustantiva en función de objeto indirecto. Es el indirecto elemento a quien destinamos la acción. A él destinamos el objeto directo. Lo que ya recayó en el OD sigue su camino y se va para beneficiar al OI. La A no puede ser, ¿no? ¿Sí o no? D. La D. La D. Ya la A es coordinada, ¿no? ¿Sí? La D. Entregaré el galardón. ¿Cuál es el sujeto? Yo. El sujeto es Yo, argentino, ¿sí sujeto o no? tácito. Argentino. Yo. Ya. Yo entregaré. ¿Qué cosa entregaré? El galardón, objeto directo. ¿A quién? Al ganador. En vez de decir al ganador, a quien gane. Al que gane. Y por aparecer el verbo, es una proposición. Y subordinada porque depende de la otra. Y sustantiva porque equivale a un sustantivo que está designando una persona. ¿De acuerdo? ¿Y qué función cumple? Objeto indirecto, porque es el elemento a quien voy a destinar la acción. Muy bien, chicos. Respuesta a la letra de 12. Uy, ya estamos como volando con el tiempo. ¿Ya? Creo que voy a hacer estas 12 y le dejo 3 para que ustedes practiquen. ¿Ya? Ya creo, ya entendieron, ¿no? ¿Sí? Esa es la famosa sustantiva. ¿Puede explicar de nuevo? ¿Ah? ¿Cuál? Está acá, Alviet. Dice, me piden dónde hay una proposición sustantiva que funcione como objeto indirecto. El objeto indirecto es un elemento a quien destinamos la acción. Si te fijas en la C, dice, mi amigo te pidió, mi amigo sujeto te pidió, ¿qué cosa pidió? Que deje de fumar, objeto directo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Está bien? Eso es lo de eso. ¿Qué pidió eso? Profesor, ¿y T es objeto indirecto? Sí, métese, no, es indirecto, pero no es proposición. ¿Ya? Acá me pide una proposición, o sea, un enunciado que tenga verbo. Y esto ocurre en la D. Entregaré, el sujeto es yo entregaré, ¿qué cosa entregaré? ¿Qué voy a entregar? El galardón, objeto directo, ese es el directo, el que recibe la acción directamente. ¿A quién voy a entregar? A quien gane. En vez de decir al ganador, objeto indirecto, digo a quien gane. No, ¿a quién voy a entregar? A quien gane, para quien gane. Ese es el objeto indirecto. El elemento a quien voy a destinar la acción, ¿no? ¿Sí? Para beneficiarle o perjudicarle. Por tener verbo, se llama proposición este enunciado. Subordinado porque depende de lo demás. Y sustantivo porque equivale a un sustantivo. Decir una persona, el ganador. Ya, la pregunta es, ¿dónde funciona como hoy? Acá funciona como hoy. A quien gane, para quien gane. El hoy responde la pregunta a quién, para quién. O sea, ahí para. ¿Ya? Son sus encabezamientos. Muy bien. Número 12. Las proposiciones subordinadas de las oraciones
Su hermano le rogó que trajera el libro. Y la otra, no importa que se vayan todos. Está respectivamente en función de La C. La C, profe. la C. A ver. Su hermano sujeto le rogó. ¿Qué le rogó? Eso. Objeto directo. Se acabó. Y si eso de, ya no hay otra, ¿sí o no? Tiene que ser la C. Estas que son así cuando son bultos, fíjate, juega con las alternativas, ¿ya? Ahí anda jugando con las alternativas. No importa que se vayan todos. ¿Qué no importa? ¿Qué es lo que no importa? Que se vayan todos. ¿Sujeto o de? Ya, sujeto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El sujeto se asegura primero. Ya está, entonces respuesta a la letra C. Listo, chicos, ya quedan 3 ya de adicional para que ustedes practiquen esa hojita. Ya son igualitos, similares. ¿Ya? Ahí practica, si tienes alguna duda, la próxima lo aclaramos. Muy bien, chicos. Gracias por su atención.